Ok, ya chicos y chicas. Bueno, ya estamos en la última clase de la semana 2. Lo que vamos a hacer hoy día, para ganar tiempo, es ejercicios de probabilidades para que ustedes se vayan soltando la manito y tengan mucho más probabilidades para hacer el tema de la evaluación. Ahora me fijé que en el cuestionario ya hay como 22 que contestaron y la mayoría tiene puros 7, así que felicitaciones, muy bien, van avanzando bastante bien. No se olviden que el cuestionario termina el día a las 24 horas, por si acaso, ¿cierto? Y la evaluación es para mañana, hasta mañana sábado, por si hay alguno que cree que las dos terminan el sábado, para que no tengan problemas, porque después no lo van a poder subir, ¿ya? Entonces, como les comentaba, y para no perder tiempo, vamos a comenzar a conversar acerca de realización de ejercicios en base a probabilidades. Entonces, una de las cosas importantes que se tienen que acordar, ¿cierto? Ahí yo puse una página en blanco que me imagino que la están viendo, ¿cierto? Cuando hablamos de probabilidades. Cuando hablamos de probabilidades, como les comentaba, y esto es solamente como una cosa así como de introducción, tenemos que entender que estamos ante una situación diferente, ¿cierto? Que son eventos o sucesos que ya no me sirve, por ejemplo, el tener los antecedentes acumulados, como por ejemplo podrían ser las ventas, ¿cierto?, de los últimos años, las notas de los alumnos de, no sé, de administración de los últimos años, las patentes de la matrícula de una comuna en particular de los últimos años, ¿cierto? Y en base a esas características, que es una variable en particular, pero que para lograr esa variable yo entiendo que hay otras variables que, por ejemplo, condicionan de alguna manera el posible resultado que podría tener si yo extrapolo y quiero sacar un valor a futuro. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de las ventas, lo más probable es que esté condicionado con el número de sucursales que yo tenga, el número de vendedores, o sea, por lo tanto hay variables que me condicionan el extrapolar un dato a futuro y por lo tanto tengo en cierto la posibilidad a través de una herramienta estadística poder proyectarme a futuro. En cambio, cuando estamos frente a lo que es el mundo de las probabilidades me dicen, ¿no es cierto?, que primero son sucesos aleatorios y los sucesos aleatorios son etapas ordenadas, ¿cierto?, que yo voy realizando de tal manera que se confluya una situación, pero eso está relacionado con el azar y el azar confluyen muchas situaciones incontrolables, impredecibles, y por lo tanto siento que no tienen control y yo no tengo ninguna posibilidad, aunque tenga almacenados datos anteriores, extrapolarlos de alguna manera, que me pueda ayudar obviamente, pero para eso, como está el azar y no son situaciones controlables, yo tengo que de alguna manera intentar obtener una unidad de medida, ¿cierto?, de la certidumbre, es decir, cuán cierto puede ocurrir una situación y cuán incierto puede ser. Y esa medida, ¿cierto?, nosotros lo conversamos, y la medida, ¿por qué no escribí? La medida, ¿cierto?, nos acordamos que va de 0 a 1, o, en otras palabras, del 0% al 100%. Y por lo tanto, mientras más cerca del 100%, o sea, el 100% es probable que sí ocurra, ¿cierto? 100% de probabilidad, y por el otro lado, el 0% es imposible que ocurra. Por lo tanto, nos movemos entre lo imposible y lo posible. Sacamos esos dos extremos, el 0 y el 100, y nos manejamos, ¿cierto?, las probabilidades entre los porcentajes 0,1, que ya es un poquito más que el 0, y al 99,9%, por ejemplo. Y entendiendo que en el 99,9% tenemos la certeza de que va a ocurrir, y en el 0,1%, ¿cierto?, la certeza de que no va a ocurrir, o sea, la incerteza. Y para eso, nosotros necesitamos, por lo tanto, encontrar la forma de calcular esa medida de la certidumbre que es a través de las probabilidades. ¿Y cómo realizamos eso? Yo necesito conocer tres cosas, ¿cierto? Primero, el famoso espacio muestral, que es el conjunto de todas las posibilidades que tiene ese evento, ¿cierto? Conjunto de todas las posibilidades. Y por lo tanto lo que tengo que encontrar obviamente es
el espacio muestral. Ahora, siempre el espacio muestral aparece en el enunciado, ¿cierto? En base al enunciado yo saco el espacio muestral. La pregunta que está acompañando el enunciado es lo que llamamos el famoso evento. Y el evento simplemente es un subconjunto de todas las posibilidades. Posibilidades. Entonces, por un lado tenemos todas las posibilidades y por otro lado tenemos el evento que es el suceso que yo quiero que ocurra y que ese suceso es una parte del total, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente, siempre va a ser menor al mayor que es el espacio muestral. Y una vez que yo tengo los datos del espacio muestral y tengo el evento, aquí, ¿cierto?, saco la probabilidad. Entendiendo que la probabilidad es un número que va entre 0 y 100, donde 100 es excelente, ¿cierto?, absolutamente certeza de que ocurre, y 0% es imposible que ocurra. Y para eso, ¿se acuerdan? Principalmente uno aplica la famosa regla de Laplace, o de Laplace, donde simplemente la regla de Laplace lo que me está diciendo es el número de posibilidades, número posibilidades totales dividido por el número posible del subconjunto. Así para hacerlo más resumido. Entonces, por un lado yo tengo que saber cuál es el espacio muestral, por otro lado, ¿cierto?, cuáles son las alternativas que me da mi alternativa, mi evento, y hago la división y ahí saco un número, ese número lo multiplico por 100 y me genera el porcentaje que yo ando buscando de las famosas probabilidades. Entonces, siempre cuando nosotros vemos un ejercicio del mundo de las probabilidades, tenemos que hacer una unidad de medida, ¿cierto? Tengo que medir esa probabilidad o el grado de certidumbre. ¿Y cómo lo mido? A través de conocer primero cuál es el espacio muestral, es decir, todas las posibles alternativas que tiene ese evento, comparado con el evento particular que yo quiero que suceda y que esa es una parte o un subconjunto del evento general. Y aplico la famosa regla, ¿cierto?, de Laplace, que es la división del evento que yo estoy buscando dividido por el total de posibles alternativas de ese mismo evento. Entonces, teniendo un poquito en mente, ¿cierto?, esa situación que ocurre, podemos comenzar nosotros a realizar los famosos ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para avanzar, ¿cierto?, para ver la mayor cantidad posible de ejercicios, voy a dejar de compartir, voy a ir a la sala, voy a abrir ahora el PPT de los ejercicios. Entonces voy a compartir pantalla, me voy a ejercicios, y ahí está. ¿Están viendo un PPT que dice ejercicios, chicos o chicas? Sí. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Ok, entonces vamos a partir, ¿cierto?, con los ejercicios, entendiendo que obviamente estos ejercicios son desarrollados porque la idea es que vayan percibiendo, ¿cierto?, lo que yo les comentaba. Primero, del enunciado yo saco cuáles son los datos que me permiten obtener el espacio muestral. La pregunta en particular es el evento, que es una parte de ese espacio muestral, y después simplemente aplico la famosa regla de Laplace y saco el porcentaje que corresponde. Entonces, la primera pregunta dice, bueno, ya hemos hecho algunas, pero ahora lo vamos a hacer más en detalle, ¿cierto? Lo vamos a ir conversando un poquito más. Hay una urna, ¿cierto?, o una bolsa, como usted quiera, que tiene 8 bolas rojas, 8 rojas, 5 amarillas y 7 verdes. ¿Ok? Esas son las bolitas que están dentro de una bolsa. Y si se extrae una bolsa, obviamente al azar, calcular la probabilidad de qué. Si ahí empiezan los eventos. Primero, de que la bolita que yo saque sea roja. ¿Ok? Ese es el evento específico, bolita roja. ¿Cuál es el espacio muestral? Todas las bolitas que tengo dentro de esa urna, dentro de esa bolsa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, ¿cierto?, calcular cuál es el famoso espacio muestral. Y el espacio muestral es todas las posibles alternativas. ¿Y cuáles son todas las posibles alternativas? Esto aquí ya lo estamos viendo, lo sacamos, como les digo, del enunciado. Tengo 8 bolas de un tipo, tengo 5 de otra y tengo 7 de otra. Por lo tanto, 8 más 5 me da
13, más 7, 20. ¿Cierto? Tengo 20 bolitas en total. Ese es mi espacio muestral. Ya por lo menos tengo un dato importante. Después me voy al suceso en particular que me dice que cuando yo meto la mano dentro de la bolsa, que obviamente es al azar, yo no veo las bolsas, no veo las bolitas, sino que meto la mano y saco una. Obviamente todas las bolitas son iguales porque si hay una más grande que sea la roja, yo por solo tantear veo que estas son rojas. Ahí no tendría gracia el experimento. Son todas las bolitas iguales, las mismas características y tengo la misma probabilidad de sacar cualquier bola. Cuando ocurre eso, tengo que calcular el espacio muestral, que en este caso son 20. Y me voy al caso específico a que sean rojas. ¿Cuántas rojas tengo? 8. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo 8 bolas en particular que me dicen que son rojas y tengo 20 en total. ¿Cuál es la probabilidad de que las bolitas sean rojas? ¿Cierto? Aplicando la fórmula de Blas, me dicen que el total de probabilidades son 8 dividido por 20. Cuando hago la división me da un 0,4 y no nos olvidemos que tengo que multiplicar por 100 y me da, ¿cierto?, un 40%. Obviamente que este resultado también está bien, solo que el 40% nosotros percibimos, ¿cierto?, mejor que 0,4 porque a lo mejor no nos dice mucho el 0,4, pero el 40% entendemos que el 100, ¿cierto?, es la probabilidad absoluta que yo tenga suceso con lo que yo estoy realizando y 0% es imposible. Entonces ahí el 40% está un porcentaje que no es muy alto, pero por lo menos me está diciendo algo. Después me dice que la parte B, que ahora sea, que haga lo mismo, ¿cierto? Está las mismas bolitas, la misma bolsa, pero yo meto la mano y que sea verde. Si ustedes se fijan, ahora la probabilidad ¡En clase! que sean verdes. Apaga el micrófono, por favor. Sí. Vayan apagando los micrófonos porque para que no se Stephanie, apaga el micrófono. Los comentarios. Sí. Ya, ahí te apago. Entonces, tenemos que son 7 casos posibles de que yo tenga, ¿cierto?, de bolitas verdes que están aquí. Y el espacio muestral no cambia porque es exactamente el mismo, ¿cierto? Ya lo calculamos, son 20. Y por lo tanto, la probabilidad que yo tengo de sacar, cuando meto la mano, ¿cierto?, en la bolsa, son 7 sobre 20. 7 sobre 20. Hago la división y me da un 35%. ¿Por qué es más baja? Porque obviamente yo tengo 7 probabilidades de sacar una bolita verde, en cambio en la roja tengo 8, tengo una más, y ese uno más me sube de 35 a 40. Es inferior. Exacto. Ahora, que sea amarilla, ¿cierto? La misma situación, tenemos la misma bolsa, no hemos sacado ninguna, meto la mano y que en vez de que sea roja o que sea verde, ahora sea amarilla. Hay menos bolitas amarillas porque hay solamente 5, ¿cierto? Esas serían las alternativas de casos favorables de mi evento, con un total de 20, y por tanto la probabilidad de que la bolita sea amarilla es 5 dividido por 20, ¿cierto? Hago la división 0,25, que se traduce en un 25%. Si ustedes se fijan aquí va bajando la alternativa, porque obviamente la probabilidad que yo tengo de sacar al meter la mano, ¿cierto?, va disminuyendo, porque de 8 bajé a 7, ahora bajé a 5. Pero en la 4 me dice simplemente que no sea roja, ¿cierto? Que no sea roja. Por lo tanto, si no es roja, puede ser amarilla o puede ser verde, ¿cierto? Eso es lo importante. Y por lo tanto, yo tengo 5 amarillas y tengo 7 verdes, me da un total de 12. ¿Cierto? Esas es las probabilidades de mi evento. Las posibilidades totales que tiene son 20 bolitas, y la probabilidad, ¿cierto?, aquí se pone probabilidad de la bolita roja, pero cuando yo le pongo, cuando aparece la rayita como negativa arriba, es lo contrario, o sea, en este caso que sea roja, y con la rayita automáticamente digo que no sea roja. Es cierto, son lenguajes, digamos, estadísticos que se utilizan en los libros, en alguna parte cuando quiere uno estudiar algo más concreto. Pero en definitiva simplemente es 12 dividido por 20, que me da un 0,6, y con eso, ¿cierto?, se me traduce ahora en un 60%. Entonces, obviamente que a medida que va avanzando las probabilidades o las posibilidades que yo tengo de sacar una bolita que sea mayor, la cantidad que está dentro de la bolsa, el porcentaje que efectivamente sea así, va aumentando. Entonces, ¿qué me tengo que preocupar? Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo, ¿cierto?, alguna actividad, y uno matemáticamente entiende que, por ejemplo, las rojas que son más, me da un 40%, yo, ¿cierto?, se me dice, mira, tengo este tipo de bolitas, ¿cuál crees tú que va a sacar primero? Yo me tiro por la mayor,
porque tengo más probabilidades de que ocurra. No significa que, ¿cierto?, va a ocurrir, pero por lo menos, al entrar a jugar, entiendo que hay más probabilidades, y eso me significa de alguna manera que tengo la posibilidad de tener algún avance. No te preocupes, Geraldine. Lo importante es que ya estás. ¿Ok? Entonces, no se olvide, siempre ver el enunciado. Del enunciado saco el espacio muestral. De la pregunta, que es típica, que siempre viene, está el evento particular. Tengo que comparar después, aplicando la regla de Plath, las posibilidades que tiene ese evento con el total del espacio muestral. Saco el porcentaje y digo la probabilidad. Avanzamos en los ejercicios. ¿Están viendo el ejercicio 2? Sí, ahora sí. Ya. Sí, que se me anduvo pegando la imagen, por eso les pregunté. Bueno, dice en un juego de sorteo, cada día, esto es importante, todos los días ocurre el mismo sorteo, un premio se utiliza, ¿cierto?, utilizando papeletas de 3 cifras. Porque así lo hicieron, porque le pusieron 000, 001, 002, ¿cierto?, hasta 999. Entonces no se olviden que de aquí yo tengo que sacar el espacio muestral. En total, ¿cuántas boletas van a ser? ¿Cierto? Si parto del 000 y llego al 999. No miren para abajo, porque la idea es que ustedes la saquen. ¿Quién me hace comentario de 100. cuántas boletas son? 100. 1000. 1000. 1000, ¿verdad? Perdón. Porque 1000. tengo 999, pero le tengo que agregar el 000. 000. Ah, 1000. claro. ¿Cierto? Ahí tengo la 1000. Entonces, el espacio muestral es 1000. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta eso, me voy a las preguntas que me dan el evento. Entonces me dicen, primero, alternativa, calcular la probabilidad de que el número premiado termine en 5. Entonces, yo tengo que ir a ver el tema, ¿cierto?, que termine en 5. Bueno, obviamente que abajo está desarrollado porque la idea es ayudarlo y hacerlo más rápido para no perder mucho tiempo. Dice, la solución de la A. 1 de cada 10 números termina en 5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre el 0 y el 1 está el 5. Entre el 11 y el 20 está el 15. Después viene el 25, el 35, el 45, ¿cierto? Por lo tanto, cada 10 números tengo uno solo que es 5. Y por lo tanto, si entre 10 tengo 1, en los 100 tengo 10, ¿cierto? Si en 10 tengo 1, en 100 tengo 10. Y en 1000 voy a tener 100. 100 números que terminan en 5 de un total de 1000. Cuando yo hago, ¿cierto?, la famosa regla es 100 dividido por 1000, que es lo mismo que 1 dividido por 10, y por eso aquí yo lo resumí, ¿cierto? 1 dividido por 10, ¿cierto? Y eso me da, de acuerdo a los cálculos, me da un 10%. O sea, bueno, me quedo medio raro el porcentaje, 10%. ¿Ok? Ahí, bueno, se supone que 10%. ¿Ok? Así se realiza entonces, por lo tanto, se fija que yo tengo que así empezar a analizar un poquito el problema. Tengo espacio muestral, 1000, ¿cierto? Ya sabemos que es 1000 papeletas. Me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad que cuando se rife el sorteo, obviamente se vendieron los 1000 papeles, ¿cierto? Las 1000 papeletas, y saquen una cualquiera, que termine en 5. Bueno, como les comentaba, del 1 al 10 hay una sola, que es la 5, después está el 15, el 25, el 85, y así por ciento seguimos para abajo. Y llegamos a determinar que en total hay 100 números que terminan en 5 de un total de 1000. Hago la división, 100 dividido por 1000 me da 1 dividido por 10, esto es cuando hago la parte matemática, y eso, cuando hago la división, me da 0,1, lo multiplico por 100, 10%. Después me dicen que termine en 55, esa es la B, ¿cierto? Ahí me están dando el evento particular, y tengo que ver cuántas posibilidades hay de que ocurra eso. Primero, entre el 1 y el 100 hay uno solo, que es el 55, ¿cierto? Después está el 155, el 255, por lo tanto, por cada 100 tengo uno solo. Si son 1000, ¿cierto? Tengo 10. 10. ¿Ok? Pero 10 sobre 1000. Y si yo hago la división, 10 sobre 1000 es lo mismo que 1 sobre 100, ¿cierto? Obviamente. Y si yo divido 1 dividido por 100 y lo multiplico por 100, me da apenas 1. 1%, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahora me quedo para grande el 1. Bueno, el importa ahí está. 1%.
Entonces, se da cuenta, primero tengo que ver el espacio muestral, después el evento en particular, y tengo que ver cuántas posibilidades hay de que ocurra dentro de todo ese espacio muestral, el evento en particular, aplico la regla de Laplace y saco el porcentaje. En la pregunta 3 me dice, sabiendo que ayer salió premiado el número 5, o sea, un número terminado en 5, no el 5, porque puede ser 5, 15, 25. Calcula la probabilidad de que el premiado hoy también termine en un número 5. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, siempre son preguntas así como detallitos, porque obviamente, como se comentaba al principio en el enunciado, dice que todos los días se genera la rifa, ¿cierto?, el evento, y por lo tanto todos los días tengo los mismos números. Y por lo tanto al otro día tengo la misma probabilidad que había ayer, ¿cierto?, de sacar un 5 que era un 10%, y por lo tanto sigue siendo el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, cualquier día en particular, igual un 10%. Entonces, se da cuenta que de repente las preguntas están simplemente centradas en, primero, cuál es el espacio muestral, cuál es la probabilidad de mi evento, la cantidad posible de alternativas, hago la famosa regla de Laplace y saco los resultados. O sea que en este caso sería 10%, 1% y 1%. ¿Por qué? O sea, perdón, 10% también el otro. ¿Por qué? Porque no cambia, porque cambió el día, no cambia los porcentajes, porque son exactamente la misma historia. Igual son 1000 boletos y son cada 10 números saco un 5. Entonces, ahí yo tengo los resultados de las 2. 3. Vamos a ver una tercera. Seguimos con las famosas bolitas. Pero aquí cambia un poquitito el enunciado, porque me dice, una urna contiene 3 bolas rojas y 7 blancas. Ya por lo menos son menos bolitas, porque 3 más 7 son 10. Esto lo tenemos claro. Ahora dice, se extraen 2 bolas al azar. O sea, ya no es una sola, sino que tengo que sacar 2. ¿Ok? Y por lo tanto dice, describa el espacio muestral y hallar la probabilidad de cada uno de esos sucesos. Entonces, aquí ¿cierto?, les agregué otro elemento que dice, y que esto es importante porque lo vamos a empezar a ver a partir de la tercera semana, cuando ya empecemos a ver, ¿cierto?, si son combinaciones, variaciones, porque ahí sí que necesito saber si es con reemplazo o no se reemplaza. O sea, ¿se reemplaza o no se reemplaza? Entonces, cuando dice con reemplazamiento, ¿qué significa eso? Que saco la primera bolita, la veo, es roja, por ejemplo, porque tengo 2 posibilidades, que sea roja o que sea blanca. Saco la primera bolita, ya me salió roja, ok, la vuelvo a meter a la bolsa. Entonces, al volver a meterla a la bolsa, cuando saque nuevamente la segunda bolita, el espacio muestral no me cambió. ¿Ya? No sé si entendieron eso. Porque si yo saco una bolita y la dejo al lado, aquí en la mesa, y en la bolsa me quedan 9 bolas, ya me cambió el espacio muestral porque ya no es 10, es 9. Pero en este caso tengo que repetir porque meto la bolita que saqué. ¿Ya? Y por lo tanto ahí tengo que sacar de nuevo. Entonces, ¿cuáles son el espacio muestral posible? Como son 2 sacadas, y hay bolitas rojas y bolitas blancas, obviamente que la primera posibilidad es que las 2 me salgan rojas, ¿cierto? Las 2 rojas. La otra posibilidad es que la primera me salga roja y la segunda me salga blanca. La tercera es que la primera me salga blanca y la segunda roja, y la otra es que las 2 me salgan rojas, ¿cierto? Y no hay más, porque esas son todas las posibles alternativas que tengo, y por lo tanto ese es mi espacio muestral. Entonces me dicen, bueno, una vez que termina el espacio muestral, haya las probabilidades de cada uno de esos eventos o sucesos que tú encontraste. Y abajo están. Entonces, como le explicaba, en este caso yo saco la bolita, la veo, le pongo OK roja y la vuelvo a meter en la bolsa. O la saqué la blanca, la vuelvo a meter. Entonces, la probabilidad de que sean las 2 rojas. Aquí está la primera probabilidad. Si no se olviden la famosa regla de Laplace. ¿Cuántas bolitas rojas tengo? 3. ¿Cuántas son en total? 10. Por lo tanto, 3 dividido por 10, ¿cierto? Esa es la probabilidad de que la primera sea roja. Como volví a meter la bolita roja que saqué a la bolsa, volvieron a haber 10 bolas. Y de las 10 bolitas hay 3 rojas. Por lo tanto, la segunda es la misma probabilidad, 3 de 10. Y ahí está, ¿cierto? 3 de 10. Y en este caso, se multiplican entre sí, 3 por 3, 9, 10 por 10, 100, y eso me da ¿cierto? Los matemáticos ya lo sacaron, un 9%. O sea, tengo
una probabilidad súper baja de que las dos bolitas sean rojas. ¿Por qué? Porque las bolas rojas son las menores que hay dentro de la bolsa. Y eso, ¿cierto?, es la lógica, que por lo tanto, si yo estoy jugando, digo, voy a tratar de sacar dos blancas porque son las que más hay. Ahora, la probabilidad de la segunda alternativa, que la primera, bueno, en este caso, es la tercera, pero aquí me equivoqué, pero no importa, pero la primera es blanca y la segunda roja. ¿Cuántas bolitas rojas hay? 7, ¿cierto? De un total de 10. Por lo tanto, aplicando la regla de Laplace, 7 por 10. Después viene una blanca, ¿cierto? Pero la blanca, perdón, viene una roja, disculpe. Roja. Sí, una roja, ¿cierto? Las rojas son 3 de 10. 3 de 10. Bueno, ahí borré el 10, pero no importa. 7 por 3, 21. 10 por 10, 100. Y eso me da un 21%. Ya por lo menos, ¿cierto? Estoy esperando un poco más, porque me aumentan las probabilidades. En la tercera alternativa, que era la segunda, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Independiente, porque si la primera roja es 3 de 10 y si la segunda blanca es 7 de 10. Y vuelvo 7 por 3, 21 y eso otra vez me da 21%, porque las probabilidades son las mismas de sacar una roja y después sacar una blanca. Pero cambian el 4, que las dos sean blancas, porque tengo 7 bolitas blancas de un total de 10, por lo tanto es 7 dividido por 10. Y en la segunda, como metí la bolita nueva, vuelvo a tener 7 por 10. Y 7 por 7, 49, ¿cierto? Dividido por 100, me da un 49%. Entonces, si ustedes se fijan, es mucho más el porcentaje, porque las bolas blancas son las más que hay, de poder sacar una bolita blanca. Y eso, la lógica también, ¿cierto?, no estaría indicando eso. Pero, si ustedes se fijan, el 49% no es ningún número que te diga que vas a sacar una blanca. ¿Por qué? Porque como está el azar, puede sacar cualquiera. Pero por lo menos dentro de todas las azar, de todas las alternativas, tengo más probabilidad de sacar dos blancas. Entonces, si yo estoy jugando en este juego, ¿cierto?, que la idea se supone, digo, ok, pero yo voy a sacar dos blancas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es la que va ahí. Porque si yo saco los porcentajes, entiendo que me va a ir mucho mejor con la blanca que con la roja, porque con la roja es apenas un 9, ¿cierto? Y la mezcla de las dos es 21. Entonces simplemente me voy por el lado positivo, que aunque sea bajo, por lo menos mucho mayor que el 9%, que no es nada. El 9% ahí sí que no hay problema. Ahora, no se olviden que eso no significa que yo no voy a sacar dos rojas. ¿Por qué? Porque es parte de las probabilidades, ¿cierto? Y se supone que después que sucedió el evento, ahí veo lo que saqué, pero las probabilidades de tener éxito con dos blancas es mucho mayor que la probabilidad de tener éxito con dos rojas. Ok, ¿dónde íbamos? Acá. No, me perdí un poco. Aquí estamos. Perfecto. Ejercicio 4. En una clase asisten 45 alumnos. Ya estamos hablando de 45 alumnos. De los cuales 10 son alumnas, ¿cierto?, rubias, 20 morenas, 5 alumnos rubios y 10 morenos. Ya, ahí está el enunciado, esos son los datos que me dieron. Y me están diciendo distintas posibilidades de evento. El primero, que sea hombre. ¿Cierto? Me dice, bueno, hay 45 alumnos, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? ¿Cierto? Tengo que sumar los alumnos, tengo 5 alumnos, de lo mismo que sean rubios, morenos, pelirrojos, ¿cierto? Son, en definitiva son hombres, y tengo 5 más 10, 15. Por lo tanto, ¿cuáles son los casos favorables que yo tengo para el evento A? Son 15. ¿Cuántos son en total? Bueno, tengo las dos posibilidades, ya me la dieron, sé que son 45, pero si yo sumo los 10 más los 20 más los 5, igual me da 45. Aplico la famosa regla de Laplace. Los casos favorables a mi evento por el total de casos posibles me da un tercio y eso me significa un 33,3%. O sea, en otras palabras, el 66,6% son mujeres y el 33,3% hombres, porque sumando los dos me tiene que dar el 100%. ¿Cierto? Ahí aplicando la lógica matemática. Después me dicen que sea mujer y morena. Bueno, ¿cuántas mujeres hay y que sean morenas? 20. Por lo tanto, casos posibles, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, estaríamos afuera de la sala de clase donde están los 45 alumnos y que el que abra la puerta sea mujer y que sea morena. 20 de un total de 45, porque eso no cambia. Y por lo tanto, 20 dividido por 45
me da un 44%. O sea, ahí ya me aumentaron las probabilidades. ¿Por qué? Porque obviamente hay, entre las puras mujeres que sean morenas son más que los hombres, ¿cierto? Porque son 20, en cambio los otros son 15, sumando todos los hombres. Y por lo tanto la probabilidad del total aumentó y me fue a un 40, casi un 45%. Bueno, y obviamente la pregunta yo la puse A y es A, B, C, digamos. Está claro que ahí hay un error. Que sea hombre o sea mujer. Bueno, obvio, si hay puros hombres o sea mujer, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de que cuando nosotros estamos afuera de la puerta y el que abre la puerta sea hombre o mujer, tiene que ser, o es hombre o mujer. Por lo tanto, en los casos favorables, como se le digo aquí, ¿cierto? Son 45. ¿Cuántos son en total? 45. Lo divido, me da 1 y eso me genera un 100%. O sea, aquí obviamente no tengo ninguna posibilidad de perder, pero sería raro, ¿cierto?, que alguien apostara o hiciera algo así, porque la idea es que vaya entre 0, un poquito más de 0 y no llegar al 100, porque el 100 ocurre, sí o sí. Entonces, pero aquí yo se los quise demostrar cómo ocurriría, ¿cierto?, la posibilidad de que sea un 100%. Entonces, ¿cierto?, le vuelvo a insistir, ¿qué es lo que tiene que ver uno aquí? Del enunciado tengo que sacar cuál es el espacio muestral. Y después, en base a las preguntas, voy viendo cuál es el evento, voy desarrollando los casos, aplico la regla y llego al resultado que requiero. Vamos a la pregunta, a un ejercicio 5. Acá. ¿Cierto? Bueno, aquí están variados los ejercicios. Dice, una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 blancas, 4 rojas y 5 verdes. O sea, aquí me pusieron más bolitas de más colores, ¿no? ¿Ok? Y por lo tanto, no se olviden que de ahí yo saco inmediatamente el espacio muestral, ¿cierto? Que es el total de posibilidades que tengo con la cantidad de bolitas. Por lo tanto, 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. Entonces, por lo tanto, dentro de la bolsa hay 14 bolitas. ¿Ok? Ahora, meto la mano y saco una bolita. Aquí me dicen solamente una. El ejercicio anterior era sacar 2 bolitas de las bolsas, ¿cierto? Con repetición o sin repetición. Bueno, se trae la bolsa, ¿cierto? Por lo tanto, describe el espacio muestral y calcula la probabilidad de A, que la bola sea, aquí ya la voy a poner A para que no nos confundamos, que la bola sea de color rojo. Por lo tanto, ese es mi evento particular, ¿cierto? Yo tengo bolas negras, blancas, rojas y verdes. Bueno, meto la mano, ¿qué probabilidad de que cuando yo meta la mano y saque la bolita sea de color rojo? ¿Ok? Por lo tanto, sea R igual a la bola roja. Por lo tanto, la probabilidad de R, aquí me quedo arriba, es igual a casos favorables como ciertos casos posibles, que es la fórmula. ¿Cuántas bolitas rojas tengo? ¿Cuántas bolitas rojas tengo? 4. 4, perfecto. ¿Cuántas son todas las bolitas? 14. 14. Y eso me da 2 dividido por 7, bueno, lo mismo, 2 dividido por 7, y eso me da un 28,5%. ¿Cierto? Ahora, ojo que si alguien en la prueba me pone ese, está bueno, está bien, no porque después no le puso el 28%, le va a decir, te sacaste un 6,9. No, igual está buena la respuesta. Solo ¿Pero que, por qué ahí, profesor, está simplificada? ¿Está simplificada la fracción del resultado? exacto, porque El, el 4 el lo 4 digo, dividido por el 14 es un 2 séptimos. claro, que es lo mismo que 2 séptimos, que lo simplifiqué, pues el 4 lo bajé a 2 porque lo dividí por 2, y el 14 lo dividí por 2 y me dio 7, 2 séptimos, y eso me da un 28,5%, pero con más decimales. Que el que llega hasta aquí está perfecto, si no hay problema, pero obviamente que después para llegar al resultado, porque de repente 14 digo por, o sea, perdón, 4 digo por 14 no es mucho lo que te dice, porque ¿y ese número de dónde salió? ¿Qué significa ese número? Entonces es distinto si yo le pongo igual a 28,5%, porque yo sé que el 28% está mucho más cercano al 0 que del 100, por lo tanto, ¿cierto?, la probabilidad de que sea roja la bolita que saque cuando yo me meta la mano en la bolsa es harto baja, en otras palabras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar? Uno siempre, ¿qué es lo que intenta? Es que las bolitas sean verdes, porque tengo 5 bolitas verdes y 5 dividido por 14 me da un 35%, por lo menos aumenté, ¿cierto?, mucho más el porcentaje de probabilidad que cuando meta la mano saque una verde. Pero después me dicen, como ve, que la bolita no sea roja.
Venus. Entonces voy a poner B aquí para que tengamos claro. Que no sea, perdón, que no sea negra. Negra. Sí, estoy viendo mal ya. Que no sea negra. Por lo tanto, que no sea negra, ¿cierto? Se escribe, por ejemplo, como el término de probabilidad de la probabilidad de N. La probabilidad de N sería la probabilidad de que sea negra, le pongo la rayita arriba, lo contrario, por lo tanto, que no sea negra. Entonces, son definiciones, digamos, estadísticas. Que es lo mismo decir que el 100% menos la probabilidad de que sea negra. Es lo mismo. O simplemente después vamos a ver, ¿cierto? Que no sea negra significa que tiene que ser blanca, rojas o verde. Obvio, ¿cierto? Porque son los 4 colores, y que no sea negra, obviamente que tiene que ser del otro color. Bueno, 1 menos la probabilidad de que sea negra, ¿cierto? Yo tengo 2 bolitas negras de un total de 14. ¿Cierto? Por lo tanto, es 1 menos 2 dividido por 14. El 1, ¿cierto? Sabemos que es, bueno, aquí se simplificó de nuevo y lo dividí por 2, queda 1, el 7 por 2, 7. Por lo tanto, queda 1 menos 1, un séptimo. El 1 es 7 dividido por 7, ¿cierto? Obvio. Y 7 dividido por 7 le quito 1 dividido por 7, me queda 6 dividido por 7. Hago la división y mira a cuánto subió. Un casi 86%. O sea, tengo casi todas las probabilidades de que, obviamente, meterme en el juego, porque ya es demasiada mala suerte que salga negra. Pero, ¿por qué? Porque tengo un 86% que ganar y un 14% de perder. Es obvio la diferencia. Y como les decía, la otra alternativa simplemente es, si no es negra, bueno, tiene que ser blanca. ¿Cuántas blancas hay? 3. ¿Cuántas rojas hay? 4. ¿Cuántas verdes hay? 5. 3 más 4, 9, más 3, 12. Lo digo por 14. 12 digo por 14. Hago la división y me dio, obviamente, el mismo resultado. Entonces, con esto también les quiero comentar, ¿cierto?, de que no siempre hay una sola forma de realizar, y que si no esta fórmula y no es la fórmula que yo te enseñé, puede haber, ¿cierto?, el razonamiento lógico que uno puede aplicar, que esté bien aplicado, obviamente, lo puedo igual resolver y llego al mismo resultado. ¿Ya? Así que eso también es importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos matemática, cuando estudiamos finanzas, cuando estudiamos matemática financiera, cuando estudiamos costos, presupuestos, siempre uno tiene que entender que puede haber otra forma que a lo mejor, ¿cierto?, es más sencilla o que sea más compleja. El alumno lo aprendió así y la aplica y está perfecta, ningún problema, bienvenido sea, ¿cierto?, para el desarrollo de los ejercicios. Lo importante es que el resultado, obviamente, por ejemplo, en este caso, llegue, como dice aquí, al 87,5, ya sea en el 1 o en el otro. ¿Ok? Entonces, ¿cierto?, le vuelvo a insistir, primero me tengo que fijar en el enunciado para sacar el espacio mostrado. Y después las preguntas me van ayudando, porque esos son los eventos particulares. Y ahí voy viendo ese evento particular, cuántas alternativas tengo, la comparo con el total de todas las alternativas que tiene el evento, ¿cierto?, o el suceso, y saco mis porcentajes. Que hasta el momento, ¿cierto?, no me he dado cuenta que no hay mayor complejidad, solamente entender lo que me están mostrando. Ahora, que la bola sea blanca o verde, ¿cierto? No nos olvidemos que cuántas blancas hay, 3, y cuántas verdes hay, 5. Por lo tanto, 3 más 5 me da 8, de un total de 14. ¿Cierto? Y aquí está el resultado de que sea blanca o verde. 3 más 5 me da 8, 8 dividido por 14, es lo mismo, ¿cierto?, que 4 dividido por 7, porque simplemente se simplificó, pero ahí me da el resultado del 57%. ¿Okay? Les voy también a comentar que, obviamente, insisto, es lo mismo 8 dividido por 14, es lo mismo que 4 dividido por 7, porque da el mismo resultado. Pero los dos números, como decimales o como fracción, a veces no me dicen mucho, pero si me dicen un 57%, ahí, ya, es más de la mitad, y por lo tanto tengo altas probabilidades también, ¿cierto?, por lo menos, de que efectivamente ocurra ese suceso. Y como a lo mejor, ¿cierto?, sobre 50 yo ya me meto en un juego o hago algún negocio, lo más probable es que digo, ok, juego porque me interesa que sea blanca o verde, y meto la manito y veo si saqué la bolita que corresponde. Entonces, para eso existe el famoso mundo de las probabilidades. Ahora acá, de una baraja española de 40 cartas, ¿cierto? Sabemos que son 4 pintas de 10 cada una. Se extrae una y se consideran los siguientes sucesos. O que la carta sea de oros, ¿cierto? Hay 10 posibilidades porque son 4 pintas de 10 cada una y me da los 40.
me dicen que sea de oro, ¿no? No importa que sea mono o figura o que sea número. Y la F, que la carta sea una figura, o sea, ahí ya me limitan el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, calcular la probabilidad de O, de F, o que sea O y F. Entonces, recordemos que la baraja española tiene 40 cartas y hay 10, ¿cierto? De cada uno de ellos, o sea, hay 10 oros, 10 capas, perdón, copas, 10 espadas, 10 bastos, ¿cierto? Cuando uno juega ahí con el naipe español. Pero de las 40, sabemos que hay solamente 3 monitos por cada una de los colores, ¿cierto? O de si es oro, capa, etcétera, y por lo tanto son 3 por 4, 12, ¿cierto? Tengo 12 figuras y tengo 10 oros o 10 espadas o 10 bastos, que sea. Entonces, sabiendo eso, simplemente aplico la operación de cuántos son los casos favorables de mi alternativa, primero que sean oros. Tengo 10. 10 de un total de 40. ¿Cierto? 10 de un total de 40. Eso lo divido por que lo mismo que divido por 1 dividido por 4, es exactamente lo mismo, lo voy a insistir. Y eso, 1 dividido por 4, da un 25%, ¿cierto? Y obviamente que si yo de un total de 40 cartas tengo 10 posibilidades, bueno, 10 de 40 es un 25, ¿cierto? Casi no tendría ni para qué utilizar la regla, pero es como para seguir el orden. Después me dicen que ahora sea una figura, ¿cierto? Independiente que sea de oro, de espada, que sea una figura. O sea, tengo 12 posibilidades. 12 de cuánto? De 40, que es lo mismo que 3 dividido por 10. Y 3 dividido por 10 me dejó apenas, ¿a qué porcentaje? Profesor, pero Un dice, 30%. figura de cualquier figura. Claro, porque lo que pasa es que el naipe español, ¿cierto? Tiene 3, por ejemplo, si no me equivoco, es caballo, rey y reina, algo parece que son, ¿cierto? Que son de colores, o sea, que son de oro. Igual tengo 3, los mismos, pero que son de espada. O lo mismo que sean de basto. Por lo tanto, tengo 3 posibilidades por cada color, y 3 por 4, 12. Por lo tanto, tengo 12 posibilidades de sacar un monito independiente. El mono, o sea, perdón, la figura, da lo mismo que sea de oro, de espada, de basto. Que saque una figura, no. ¿Ya? Eso es lo importante. Ya. ¿Ya? Y eso me sube, obviamente que me subió porque tengo más probabilidades, porque son 12 de 40, y en el otro tenía simplemente 2 de 40, ¿cierto? Por lo tanto, 30%. Pero después me dicen que ahí lo que tú comentabas, que ahora yo al sacar una carta, que sea una figura, pero que sea de oro. O sea, ahí me limitaron la historia. Lo que antes era cualquier figura, de cualquier color. Ahora me dijeron, no, mete la manito, ¿qué probabilidad es de que tú saques una figura, pero que esa figura sea de oro? Y 3 figuras hay de oro nomás, solo 3. De un total de 40. Y 3, digo por 40, multiplicado por 100, me baja apenas al 7,5%. ¿Se dan cuenta que cómo van bajando o aumentando las probabilidades dependiendo de las posibilidades que yo tenga del evento particular, comparado con el total? Aquí solamente son 3 posibilidades de un total de 40. En el anterior eran 12, porque no me dijeron, no importa que sea de oro, que sea de espada, de copa, saca una figura, no. Y ahí van cambiando las alternativas. Entonces ahí, obviamente, siento que la probabilidad mayor está en que yo saque algún mono en particular. Entonces, por lo tanto, si yo quiero jugar, digo, ok, yo juego, pero veo la probabilidad que saque un monito, o una figura, más que un monito. ¿Por qué? Porque el 30% obviamente que, por ejemplo, es mucho mayor que el 7% apenas, y que por lo tanto la probabilidad de que pierda es un 93%. Entonces, lo más probable es que voy a perder. ¿Cierto? Sobre todo que, como uno entiende que esto está basado en las probabilidades y que la probabilidad de que efectivamente saque un mono cualquiera, ¿cierto? Es solamente un porcentaje, porque puede ocurrir cualquier cosa, digamos. Pero por lo menos estoy más seguro que si fuera solamente una figura, pero que sea de oro. ¿Ok? Ya, sigamos avanzando. 7. El 30%, y esta pregunta le va a ayudar a resolver la última pregunta de la prueba.
Eso se lo doy como dato. Porque Y habla esa justamente le iba a preguntar porque como no habíamos visto los porcentajes todavía. Exactamente. El 30% de los estudiantes de un instituto practica el fútbol. Eso me están diciendo. El 40% practica el baloncesto. Y el 10% practica el fútbol y el baloncesto. Es lo único dato que me da. Y se elige un estudiante al azar y calcule la probabilidad de que no juega al fútbol ni al baloncesto. O sea, me enredaron más todavía. Bueno, para esta cosa lo que yo tengo que hacer es realizar, porque hay que aplicar lógica, ¿cierto? Porque yo tengo que entender y calcular cuál es el espacio parcial o los porcentajes que me puede arrojar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerme un cuadrito, como el que aparece acá. Entonces, lo primero que hago, a ver, voy a, ¿dónde está? Aquí está la rayita, para que me quede el resto, ¿cierto? Aquí está el cuadrito, donde pongo acá, ¿cierto? Que juega fútbol y que no juega fútbol. Y por otro lado, los que juegan al baloncesto, chuta, me quedo medio, no sé si la puedo bajar, no, ya no la puedo bajar. Los que juegan al baloncesto y los que no juegan al baloncesto, ¿cierto? O sea, es como bien lógico. Ya, aquí se supone que dice si el cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que pongo yo en este cuadro? ¿Por qué están algunos números en negro? Porque esos son los que me da el informe. Me dice que ¿Aló? ¿me escucha? Los Sí, que profe. juegan fútbol y los que juegan básquetbol, ¿cierto? Se interceptan en la primera celda, digamos así. A ver, la primera celda. Y la primera celda es esta. Por eso es que yo pongo acá en negro 10, porque eso lo saqué de aquí, ¿cierto? El 10% practica ambos deportes. Ahí está. No, olvídense los otros números, solamente comenzamos con el 10. ¿Qué otro dato tengo? Que el 40% practica el baloncesto. Por lo tanto, yo Baloncesto. en el total pongo 40%, que son los que practican el básquetbol o baloncesto. Y el otro que sé es que el 30% de los estudiantes practica el fútbol. Por lo tanto, en la línea del fútbol, en total hay 30 que practican el fútbol. ¿Ok? Esos datos tengo, solamente los que están envueltos en la línea roja, ¿cierto? Que están en negro ahí. Pero, y el otro dato que sé, obviamente, que la sumatoria me tiene que dar 100, porque ahí está el 100% de todos los alumnos de ese instituto. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, tengo que comenzar a llenar. Y por lo tanto, ¿cierto? La lógica dice que si yo tengo que llegar a un total de 30 y tengo ya 10, ¿cuánto me faltan? 20. ¿Cierto? Y ahí 10 más 20 me da 30. ¿Sabes cuánto llené ese cuadro? En este caso, esta columna, la primera columna. Después, sigo para el lado, el baloncesto, sé que en total son 40%, que es lo mismo que 40 de 100. Si ya tengo 10 que juegan básquetbol, y que consiguen también juegan fútbol, pero me faltan 30. Ahí está, ¿cierto? Pongo los 30. ¿Ok? Y obviamente que si yo aquí tengo 40 y tengo que llegar a 100, ¿cuánto me faltan? 60. Y si tengo 100 y tengo 30, ¿cuánto me faltan? 70. Y si tengo que llegar a 70 y ya tengo 30, ¿cuánto me faltan? 40. ¿Se dan cuenta? Y así llené el cuadrito. Partí primero con los datos negros, ¿cierto? En negro. Ahí borré una raya azul que no debería borrar esa raya. Ya. Partí, ¿no es cierto?, con el cuadrito, simplemente con los datos negros. Acá. Oh, encima de azul la cosa. Está fallando el pulso ya por día viernes y por la hora. Acá. ¿Cierto? Entonces, lo primero que llené, de los que juegan fútbol con básquetbol, 10%. ¿Cuántos juegan en total? Básquetbol, 40. Ahí está, ¿cierto? El total. Después, el total de fútbol, 30. Esos datos me los saqué de aquí, 30, 10 y 40. Y obviamente que uno entiende que el total me tiene que dar 100. ¿Cierto? No puede ser diferente porque o 100% o son 100 alumnos, que es lo mismo si lo vemos por porcentaje. Y después empiezo a llenar. Y ahí están los rojos para llenar. ¿Cuánto me falta para el 30? 20. Lo pongo acá, ¿cierto? Y aquí ya por lo menos llené 1. Aquí pongo ese 20.
Después, como tengo 40, ya tengo 10, ¿cuánto me faltan? 30. Acá sigo, si tengo 40, tengo que llegar a 100, 60. Y como tengo 100 y acá tengo 30, me faltan 70, pongo 70. Y como tengo que llegar a 70 y ya tengo 30, me faltan 40. ¿Se dan cuenta? Y ahí llené mi cuadrito. Y ahora me voy a las preguntas. La probabilidad de que no juegue el fútbol ni el baloncesto. La celda que me enmarca eso es esta. Que no juegue ni al fútbol, o sea, perdón, que no juegue al fútbol ni al baloncesto es esta. Pero la pregunta es que no juegue al fútbol y no juegue al baloncesto. El 10% me dice que juega al fútbol y juega al baloncesto. El 20% me dice que juega al fútbol, pero no al baloncesto. No, aquí me dicen no y no. Bueno, el no y no se considera, ¿cierto? Acá. No juega al fútbol y no juega al baloncesto. 40. 40 de 100 me da un 0,4 y por lo tanto es lo mismo que decir un 40%. 40%. Ahora me dicen, si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que también juegue al baloncesto? Si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? Es esta, 10 porque juega al fútbol y juega al baloncesto. Pero tiene que solamente, ¿cierto? Lo principal es que juega al fútbol. ¿Cuántos son todos los que juegan al fútbol? 30. 30. Exactamente, por lo tanto es 10 dividido por 30 y me da un tercio y eso me da, ¿cierto? Un 30, bueno, la hasta ahí nomás, un 33%. Bueno, me quedó medio feo, pero es un 33%. Entonces, en esta pregunta lo que ustedes tienen que hacer es poner, por ejemplo, porque habla de los peces, ¿cierto? Poner machos, hembra, azul y rojo. Y van llenando los cuadritos y van haciendo exactamente lo mismo que aquí habla de fútbol y no fútbol, o baloncesto y no baloncesto. Ahí tiene que ser hembra, macho, rojo y azul. Y van llenando los cuadritos y sacan los porcentajes. La verdad es que es una forma, así como bien lógica, de estructurar. Porque les digo, siempre cuando uno ve un ejercicio, tiene que intentar desarrollarlo de alguna manera para determinar el espacio mostrado. Entonces, la parte aquí en este caso es justamente realizar... ya, Estefanía. Vale. Vamos a hacer... Espera. Chuta, estoy tratando de no borrarla. Bueno, por lo menos borré la línea Profesor, que estuvo chueca, ¿sí? profesor, lo que pasa es que en la pregunta, en la última pregunta de la tarea, Sí, dice que es el 60% de peces rojos y el 40% de peces azules. sí, Después dice que hay un porcentaje de hembra y un porcentaje de macho, sí. pero ese porcentaje no me cuadra, no me da a mí me da 110 y no puede ser, po. No, pues mira, lo que pasa es que el ejercicio tú tienes que resolverlo. Primero, hay un 40% de azules y un 60% de rojo, ¿cierto? Sí, Ya. Por lo tanto, ¿cierto? El extremo tienes que poner 40, 60, te da 100. Pero por otro lado, claro, te dicen que de los azules un 30% es macho, claro, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuántos azules hembras tendrían que haber en porcentaje? 70, 70, ¿cierto? sí, Ya, por lo tanto tienes 30 más 70 te da un 100. Pero ese 100 es solo del 40%, no es que sea del 100 del total. ya, Y por lo tanto, ya. ¿cierto? Lo Sigue mismo abajo. con los peces rojos. Exacto, sigue abajo y tiene que ser los mismos porcentajes. Tienes que ir poniendo lo que te dicen ahí. Y por lo tanto, ¿cierto? Del 60%, tú tienes que ir colocando después cuál porcentaje es macho que sea rojo y hembra que sea rojo. Y saca los porcentajes del 60%, no del 100%. Los azules Ya, sobre 40 y los rojos sobre el 60. Porque 40 me ya, da 100. Y ahí tú sacas los porcentajes y por lo tanto, por ejemplo, ya te voy a ayudar con la primera, 30 machos que sean azules, 30% de 40, 3 por 4, 12. Por lo tanto, ahí tengo 12% ya algo. Y te falta el otro y ahí te está no le voy a hacer la pregunta. sí, Ya. no, sí, está bien.
Está bien. Gracias, profe. Entonces, ¿cierto? Aquí como me dijeron que por favor lo repitiera, lo voy a hacer con más calma, ¿cierto? Voy a intentar. Bueno, ahora salió con rayas negras y postear. Acá, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, de acuerdo, yo pongo fútbol y obviamente que no juegan fútbol. Y al otro lado pongo, bueno, lo mismo que aquí yo pusiera fútbol y que baloncesto, pero puse los fútbol y que abajo que juegan al básquet o baloncesto y no juegan al básquet. Y empiezo a llenar, ¿cierto? Que juegan al fútbol y que juegan al básquet me dicen que es un 10%. Me lo están diciendo aquí arriba, acá, ¿no es cierto? Lo voy a cambiar de color para que... 10%. Por lo tanto, que yo pongo 10. ¿Cierto? Es lo primero que lleno. Pongo un 10. Olvídense todos los otros números. Después, ¿qué es lo que me dicen? Todos los que practican el baloncesto es un 40%. Aquí yo puse un 10, ¿cierto? Baloncesto, el total, que sería la columna última, pongo 40, que es más o menos parecido a lo que es los peces azules, ¿cierto? Aquí sería 40-40. Después me dicen que del total de los estudiantes, el 30% practica el fútbol. Por lo tanto, aquí está la columna del fútbol, ¿cierto? De aquí para abajo. Y por lo tanto, el total es 30. Entonces tengo el 10% que juega básquetbol y juega básquetbol y fútbol. ¿Cuánto juegan en el total básquetbol? 40 o 40%. ¿Cuánto juegan en el total fútbol? 30%. Yo sé que, ¿cierto? Que la sumatoria de la sumatoria me tiene que dar 100. Acá. ¿Cierto? Yo pongo ese 100 porque ese es el máximo. Ahí está el total de las posibilidades de venta. Y ya teniendo esos 4 números, esos 4 datos dentro de mi tabla, voy llenando. Puedo partir por cualquier lado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si yo tengo que llegar a 30 y ya tengo 10, ¿cuánto me faltan? 20. Pongo 20. Me voy acá. Tengo que llegar a 40, ya tengo 10, ¿cuánto me faltan? 30. Porque 10 más 30 me da 40, y aquí 10 más 20 me da 30, ¿cierto? Ya tengo acá el 30 y el 20. Como tengo que llegar a 100 y tengo 40, obviamente aquí me falta un 60, y acá como tengo 30 me falta el 70. Y como tengo que llegar al 70 y ya tengo 30, pongo el 40. Y así lleno el cuadrito. ¿Se dan cuenta? Solamente entendiendo que me falta, qué es lo que me falta para llegar al total, lo tengo que poner. Y ahí ya tengo el cuadro completo, tengo todos los porcentajes, las alternativas, y me voy a ver lo que me preguntan. La probabilidad de que no juegue ni al fútbol ni al baloncesto. Entonces voy a ver mi cuadrito. Gracias, profe. ¿Dónde se intersecta? Aquí. Esto aquí está aquí. Perdón, este juega fútbol y juega baloncesto, y que no juegue fútbol y no juega el baloncesto o el básquetbol, 40. ¿40 de cuánto? De 100. 40 de 100, 40%. Y el otro es 10 de 30, ¿por qué? Porque son 10 los que juegan al fútbol, porque dice, si juegan fútbol, ¿cuántos juegan al fútbol? 30. ¿Cuál es la probabilidad de que también juegue al baloncesto? Bueno, 10 de 30. Un tercio que me da un 83%. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo realizo mi cuadrito y saco los porcentajes que yo tengo que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer en la última pregunta, para sacar los porcentajes. Ok. 8. Avancemos. Acá. Profesor, No, me quedo en esta lo raya. que dijo de la última pregunta es como un ejemplo para poder realizar la pregunta que hizo la compañera. Sí. Exacto. Ah, ya. Lo que pasa es que, o sea, ella primero me pidió, o sea, no, que otro compañero me dijo que por favor repitiera porque no entendió cómo se llenó el cuadro. Me lo hizo en el chat. Pero con respecto a la pregunta de la prueba, Profe, ¿sí? Ya. Ok, Ya. aquí, ¿cierto? Se lanza al aire 3 monedas iguales. Ahora, antes era una sola monedita, ahora 3 monedas, ¿cierto? Las tiro las 3 a la vez, o tiro una primera, otra segunda, otra tercera, da lo mismo. Pero lo que interesa es que yo calcule la probabilidad de que de las 3 monedas, 2 me salgan cara y una me salga cruz. Esa es, ¿cierto?, la situación. Entonces, lo primero que tengo que entender y buscar es el famoso espacio muestral. Entonces, tengo que ver cuántas posibilidades tengo si yo tiro 3 monedas. ¿Cierto? Cuando tiro la primera moneda, como aparece ahí, puede ser cara o sello. Acá, ¿no es cierto? Aquí está la primera, una sola,
cara o sello, perfecto. Cuando tiro dos monedas, bueno, puede ser cara, o sea, cuando tiro la segunda moneda ya, puede ser cara o sello, o cara y sello, ahí están las dos, ¿cierto? Y con las tres puede ser cara o sello, esa sería una, cara o sello. La tercera puede ser cara o puede caer sello y cara. Yo te estoy llenando mucho con cuadritos, pero se me va a confundir el cuadro. Pero ahí está por eso se van generando las alternativas. ¿Cierto? Cuando yo tiro la primera, puede ser simplemente puede ser cara o sello, la segunda cara o sello. Yo voy llenando y después digo, ok, ya es como un árbol que tengo. Y empiezo a decir, bueno, la primera es cara, cara, cara. Y aquí pongo la alternativa. Después, cara, cara, sello. Acá está la alternativa. Después, sello, perdón, cara, sello, cara. Acá está. Y después cara, sello, sello. Aquí. Ya con lo mismo, ¿cierto? Para no aburrirlo, con lo mismo, XCC, XCC. XX, XX. XXC, XXC y XXX acá. Y por lo tanto, ¿cuántos son? Las posibilidades totales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 que es mi espacio muestral. Ya lo voy votando porque tengo mucho 8. Pero me dicen que sean dos caras o un sello. O una cruz, bueno, da lo mismo. ¿Cierto? Aquí tengo. Una alternativa es esta. Cara, cara, sello. Perfecto. Otra alternativa es cara, sello, cara. Porque igual tengo dos caras y un sello. Esta no me sirve, esta no me sirve. Esta sí me sirve porque tengo dos caras y un sello. Esta no, esta no, esta no. Por lo tanto, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3. 3 de 8. ¿Cierto? Y 3 dividido por 8 multiplicado por 100 me da un 37,5%. Entonces se dan cuenta que dependiendo del ejercicio yo tengo que aplicar una estructura lógica para intentar llegar a determinar el espacio muestral, porque eso es lo que siempre andamos buscando, el espacio muestral. Y el espacio muestral yo puedo tener, ¿cierto?, la posibilidad de aplicar lógica, de aplicar fórmula, o simplemente ver lo que está pasando cada vez que yo lo voy realizando. Y por ejemplo, hay algunos que se pueden hacer con como esta especie de árbol, el otro simplemente lo sumo nomás, y el otro tengo que hacer el cuadrito, ¿cierto? De alguna manera tengo que llegar a determinar mi espacio muestral, en base a los datos que me están dando. Acá, pasamos acá. Ok. La probabilidad de aprobar lenguas es un 80%. La de aprobar matemática, un 75%, y la de aprobar inglés, un 70%. Esas son, ¿cierto?, todo el espacio muestral. 80, 75 y 70. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar las tres asignaturas? ¿Cierto? La apruebo las tres. Por lo tanto, ¿cierto?, sea L aprobar lengua, M aprobar matemática y aprobar inglés. Y la otra me dice cuál es la probabilidad de reprobar o suspender una. Cualquiera una de las tres, ¿cierto? No me dice cuál en particular. Por lo tanto, la primera alternativa es muy sencilla. ¿A dónde está acá? ¿Por qué? Porque el aprobar una es un 80%. 0,8, ¿cierto? Sabemos que en tanto por uno para poder multiplicarlo. El 75 es 0,75 y el 7 es 0,7. Lo multiplico entre 3, entre los 3 me da un 42%. Entonces no olvidemos que eso se ve así, 42%. Ok, ahí ya tengo la primera. Es harto bajo la probabilidad de aprobar las 3, 42%, pero esos son los porcentajes que me arroja la fórmula. ¿Por qué? Porque en realidad también los porcentajes no son muy altos, ¿cierto?, de aprobar una, aprobar otra y de aprobar la tercera. Después me dice cuál es la probabilidad de reprobar una, pero no me dicen cuál. Entonces primero tengo que ver la alternativa de reprobar lengua. Como el 80% lo aprueba, o el porcentaje de aprobación es 80, ¿cuánto falta para el 100? 20. Por lo tanto, yo aquí pongo, ¿cierto?, el 20%, que es un 0,2. Y el otro simplemente lo repito. 0,75 de aprobar, porque lo aprobé, se supone, y este también lo aprobé.
lo multiplico entre los 3, me da 0,105. Después hago la misma operación, pero cambio la otra, ahora reprobar matemática. Matemática, si lo pruebo es un 75, y para reprobarlo es un 25, ¿cierto? Por lo tanto, por eso aquí pongo 25. Pero mantengo el 8 y mantengo el 7. Y multiplico entre ellos y me da un 0,14. Y después voy a reprobar, ¿cierto? Hago como que repruebo la última, que en este caso es inglés. Aprobar es un 70, reprobar un 30. Por eso es que aquí se pone el 30. Pongo la misma aprobación de los otros dos, lo multiplico y finalmente sumo los 3 y me da un 42,5. O sea, tengo más probabilidades de reprobar una que aprobar las 3. Ya, de acuerdo a los datos que me están dando, ¿cierto? Que me están checando el ejercicio. Y ahí ustedes se fijan que uno se puede entretener con distintas alternativas porque los eventos pueden ser diferentes. Hay algunos eventos que uno los saca muy fácil, ¿cierto? Sobre todo cuando hay unas bolitas en una bolsa. Pero cuando ya tengo que empezar a aplicar un poquitito de lógica para determinar los resultados, es entretenido también porque ahí está, ¿cierto?, cómo pienso para ver cómo calculo el famoso espacio Motzano. Otra pregunta. Ah, no, es la misma que estamos viendo. Acá. En una asignatura universitaria, de primero asisten a clases 100 de los 150 alumnos matriculados. Ya, o sea, van 100 de los 150. Y se sabe que el 90% de los alumnos que asisten a clase y el 30% de los que no asisten aprueban. ¿Cierto? Se sabe que aprueban el 90% de los que asisten a clase y aprueban solamente el 30% de los que no asisten. Pues, obvio, ¿cierto? Que se supone que la lógica también nos diría así. Ahora sacamos de los 150 una alumna al azar. ¿Ok? Entonces, primero, A, la probabilidad de que haya aprobado. Ese es el punto, ¿cierto? O sea, de los 150, pesqué uno cualquiera, lo elegí y veo si aprobó o no aprobó. Y ahí está, ¿cierto?, lo que tengo que hacer. Sean los procesos de aprobar y sea asistir a clase. Entonces, comienzo con el porcentaje que me dicen que son los que aprueban, son 100, ¿cierto?, de 150. Perdón, los que asisten a clase. Y por lo tanto, los que no asisten a clase son 50 de 150. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro, porque ese dato me lo dieron en el enunciado. Ahora, de los que asisten a clase, que, ¿cierto?, dice ahí, asistir a clase, el 90% de los que asisten a clase aprueban, ¿cierto? Ahí está. Y por lo tanto, obviamente, los que no aprueban sería el 10%. Esto es matemática, ¿no? Ahora, de los que no asisten a clase, que son 51%, solamente el 30% aprueba, ¿cierto?, que está aquí. Y por lo tanto, obviamente, el 70% reprueba. ¿Cierto? Y ahí tengo todas las posibilidades de los antecedentes que me llegaron arriba. Que de los que asisten a clase, que son 100 dividido por 150, el 90% aprueba y el otro, obviamente, por lógica, el 10% reprueba. Y de los que no asisten a clase, el 30% solo aprueba, por lo tanto, el 70% es como hacer el cuadrito, ¿cierto? También está reprobado. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado? Tengo, primero, 150, o sea, perdón, 100 dividido por 150, ¿cierto? Que ese es el porcentaje de alumnos que va a clase, por el 90%, porque eso es el que aprueba. Y ahí está, el 90, 0,9 por 10 dividido por 150, que sería esto, considerando, ¿cierto?, el árbol que me da el 0,9. ¿Y cuál es el otro porcentaje? Que aprueba de los que no asisten el 50 dividido por 150 por el 30%. Por lo tanto, 0,3 por 50 dividido por 150. Bueno, haciendo las divisiones y las multiplicaciones me da, ¿cierto?, para no demorarnos mucho, un 70%. O sea, ¿cuál es la probabilidad de sacar a un alumno que de todo ese enjambre que me dijeron es un 70% de probabilidades que, ¿cierto?, esté aprobado? Y después dice, se sabe que el alumno ha reprobado la posibilidad de que haya asistido a clase. ¿Cierto? Eso es el porcentaje que me están pidiendo en la B. Y
el porcentaje que me están pidiendo, ¿cierto? El porcentaje de aprobado sé que es un 70 porque ya lo encontré. Y por lo tanto, ¿cierto? La probabilidad de que te apruebe es que los que aprobaron menos los que reprobaron es un 30%. O sea, se saca por lógica, ¿cierto? Los que aprobaron un 70, los que te aprobaron es un 30%. Entonces aquí uno nuevamente, aquí me faltó la pregunta C porque me estaba fijando que estaba solamente la A y la B. Así que la respuesta C no ocurre. Si ustedes se fijan, uno siempre tiene que ir viendo el famoso espacio muestral para llegar a determinar la probabilidad. Lo importante es que obviamente que cuando uno realiza el espacio muestral tenga cierta lógica, porque aquí están los que aprobaron, ¿cierto? Ese número, el 90% de eso aprueba, el 10% de eso reprueba. De los que no asisten, el 30% de eso aprueba y el 70% obviamente reprueba. Y ahí voy haciendo unas multiplicaciones y saco los datos que me piden. ¿Dónde quedamos? Acá. Aquí. Dice, Pablo y Luis están jugando a un juego de sentar que consiste en lo siguiente. Desde una determinada posición realiza un lanzamiento. ¿Cierto? Como jugar al básquetbol, si estoy tirándole al aro del básquetbol. Si acierta el primer tiro, puedes repetir el lanzamiento. O sea, apuntaste al primero, puedes tirar el segundo. Y si lo fallas, se acabó el lanzamiento, obvio, ¿cierto? Porque ya no puedes seguir con el segundo. Por tanto, es posible conseguir 0 puntos fallando el primer lanzamiento, ¿cierto? O sea, tiraste, fallaste, sacaste ningún punto. Pero tiraste y apuntaste, sacas un punto, ¿cierto? Y si tiras el segundo, fallaste, te llegaste con ese punto, ¿no? Pero si la apuntaste y después lo volviste a apuntar, sacaste 2 puntos. O sea, la posibilidad es que 0 puntos porque no la apuntaste a la primera y hasta ahí no me llegó el juego. O tiraste la primera, la apuntaste perfecto, pero tiraste la segunda, te falló, 1 punto. Le tiraste, la apuntaste, 2 puntos. ¿Cierto? Ese es el juego, digamos, que estos personajes realizan. Y vean como dato que Pablo acerta generalmente un 70% de sus lanzamientos. Es un porcentaje importante. Por lo tanto, ¿qué puntuación es más probable que consiga Pablo? ¿0, 1 o 2? Hay un 70% de que consiga sus lanzamientos. Entonces, comenzamos con el primer lanzamiento. El primer lanzamiento hay un 70% de que acierte y un 30% de que falló. Por lo tanto, si falló, falló. ¿Cierto? Ahí está el porcentaje de... Hasta ahí no me llegó el juego. Sacó, en otras palabras... Uy, ¿qué es lo que dice? Ahí. Sacó, en otras palabras, 0 puntos. ¿Cierto? Esto sería acá igual a 0. Ahora, si nos vamos por el lado de que acertó y volvió a acertar, ¿cierto? Ahí están los 2 tiros, ahí está el acertó. Y después el primero acertó, pero el segundo falló. Acertó y falló. ¿Cierto? Ahí está la charla alternativa. El acertó, el acertó, falló, que esto sería 1 punto y este sería 2 puntos. ¿Cierto? Ahí estarían los puntajes si lo vemos de acuerdo al juego. Y por lo tanto dice, la probabilidad de tener 2 aciertos, es decir, tener 2 puntos, es 0,7 por 0,7, ¿cierto? Porque aquí voy a acertó y llego a 2. Y por lo tanto, 49%. La probabilidad de que acierte y falle es 0,7 por 0,3. 0,7 por 0,3 me da un 21%. Y la probabilidad de que solamente falle es un 30%. ¿Cierto? Que esos porcentajes transformados en, esos números transformados en porcentaje. Por lo tanto, la probabilidad mayor que tiene este personaje es, como dice ahí, que Pablo obtenga los 2 puntos. ¿Por qué? Porque tiene acá un 49%, acá tiene un 21% y acá tiene un 30%. Un 30%. Por lo tanto, ¿cuánto fue lo que aceptó? Si le apunta a los 2, porque tiene altas probabilidades de acuerdo a los porcentajes, tiene más probabilidades de apuntarle que no apuntarle, estamos hablando del mismo Pablo, es un 49%. Tampoco, ¿no es cierto?, no es una cantidad impresionantemente alta que está muy cerca del 100%, pero por lo menos
tiene la posibilidad de avanzar y me da más probabilidad el personaje que le apunta a los dos, que le apunta a uno solo, o que, ¿cierto? O que falle inmediatamente. Se dan cuenta que los ejercicios, si uno los analiza, bueno, dependiendo obviamente del gusto, son como entretenidos, porque ahí uno va sacando lo que debiera ocurrir cada vez que va pasando las situaciones, y voy sacando después los porcentajes, voy multiplicando 7 por 7, 7 por 3 y 3, y hasta ahí no me llego. Y ahí saco los porcentajes. Entonces ahí cuando uno tiene la posibilidad de a lo mejor entrar a un juego, ¿cierto? Uno sabe si lo tiene que hacer así. ¿Qué es lo que hice? Ah, no sé, bueno. Acá vamos a otro. Dice, en un instituto entran nuevos alumnos de otra población repartidos de la siguiente forma. 40% en el primer grado, 30% en el segundo, 20% en el tercero y el resto en el cuarto. O sea, tenemos 40 más 30 son 70, más 20 son 90, ¿y cuánto nos falta? 10%. ¿Cierto? Es para sacar la lógica, ¿no? Después dice, el porcentaje de nuevos alumnos aprobados de cada curso está en el 70% en el 1, 60% en el 2, 40% en el 3 y 30% en el 4. Se da cuenta que depende del enunciado, que me pueden enredar con datos por aquí y otro acá, pero después uno simplemente tiene que ordenarse nomás. Después dice, si elegimos un alumno nuevo, o sea, me están hablando obviamente de puros alumnos nuevos, así que lo único que podemos elegir es un alumno nuevo. Porque si no es alumno nuevo, serían todos los porcentajes al revés. Menos mal que eligieron uno nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado? Entonces, A es aprobar y la rayita abajo es suspender o reprobar. ¿Cierto? Que sería la diferencia. Bien, empezamos con la probabilidad de aprobar. La probabilidad de aprobar en el primero, la probabilidad del segundo, la probabilidad del tercero y del cuarto. ¿Cierto? Estamos hablando de los cuartos grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar en el primero? ¿Cierto? Dicen que es un 40%. 40%. Acá, 40%. Y el porcentaje de los alumnos aprobados de cada curso está en un 70% en el primero. Por lo tanto, 40 por 70, ¿cierto? Ya está, 0,4 por 0,7. El segundo me dice que es un 30%, ¿y cuántos son? 60%. 0,3 por 0,6. El segundo es un 20 por un 40, 0,2 por 0,4. El tercero es el cuarto, que ya llegamos a decir que es un 10%, que me falta por 100, por lo tanto, 10 por 30, 0,1 por 0,3. Hago la multiplicación, sumo y me da un 57%. Entonces, se da cuenta, primero tengo que ir, parece que uno tiene que, cuando ve el enunciado, de repente dice, oh, el manso enunciado, pero empieza a ver, ok, grado 1 con los porcentajes que aprobaron, grado 2 con los porcentajes que aprobaron en el grado 2, grado 3 y así voy. ¿Cierto? Multiplicando, sumo y llego al resultado. Y después me dice la probabilidad de que haya suspendido, es decir, que alguno de ellos se lo haya echado, que alguno reprobó. Bueno, si tengo los que aprobaron, la diferencia es lo que, ¿cierto?, simplemente reprobaron. Entonces, primero el 40%, los que aprueban un 70%, por lo tanto los que reprueban es un 30%. Y ahora, ¿cierto?, voy cambiando, en vez del 0,7 pongo el otro que me falta para llegar al 1, 0,3. Aquí me falta 0,4 para el, ¿cierto?, del 0,6, que los que aprobaron, me falta el 0,4 para que los que reprobaron. Y así, ¿cierto?, hago lo mismo, aquí tengo un 0,4, por lo tanto me falta el 0,6. Y aquí tenía un 0,3, me falta el 0,7. Multiplico y sumo, me da un 0,43. Y obviamente que los que aprobaron más los que reprobaron me tiene que dar un 100%. Y por lo tanto, tengo, en comedia 1, tengo cuadradito el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, los ejercicios, la gracia que tiene es que yo tengo que empezar a analizar, como les digo, concentrarme en el enunciado. Los enunciados no son complejos, sino que de repente pueden estar así como, oh, están hablando chino, pero cuando lo empiezo a analizar un poquito más en detalle, me empiezo a dar cuenta que
lo que me están pidiendo no es tan complejo, solo que yo tengo que entender la forma de llegar a poder determinar el famoso espacio muestral para sacar los porcentajes. Y de ahí yo saco, ¿cierto?, la cantidad que me están pidiendo y no tiene más ciencia que eso. ¿Ok? Bueno, ya por poquito por la hora, no los quiero cansar más porque en realidad yo lo voy a subir inmediatamente en el aula para que ustedes lo tengan, pero me faltan solamente 2 ejercicios que son parecidos, entonces no los quiero cansar más. Pero en definitiva, el que importa es, por ejemplo, ¿cierto?, de los ejercicios de la prueba de la evaluación, el último, no me acuerdo si es el 7. Sí, el del porcentaje. Exacto, Ese. tiene que hacerlo con el cuadrito. Siento que, por lo tanto, eso va a ser bueno que lo recuerden para que lo saquen. Y lo otro, la verdad, es que lo sacan de fácil porque uno puede extraer fácilmente cuál es el espacio muestral y cuál es el evento particular y hacen las divisiones y sacan a través de la regla de Laplace, sacan el ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, voy a dejar ya de hablar porque los cansé mucho, parece, porque están calladitos. Estábamos escuchando. Sí, no, sí, yo sé, si usted, mire, de partida, los felicito porque la primera, como le digo, la primera prueba, promedio 6, nunca lo había tenido, así que bueno, y más encima la mayoría ya hizo la evaluación y de puro 7, así que el curso usted es fantástico. Bueno, ya chicos y chicas, no se olviden, no se olviden que hoy día, a las 24 horas, o 23:59 creo que termina la evaluación, ¿cierto? O sea, perdón, el cuestionario. Y después tenemos el tema de, para mañana, la prueba. ¿Ya? Ya. Ya chicos y chicas, que Ya, estén bien, ya, cuídense. profe. Nos vemos. Chao, que esté bien. Chao, Hasta chao. luego. Voy a dejar